Sueños y profecías en la antigua Grecia. Los escritores de la antigua Grecia tienden a distinguir dos categorías de sueños: los que son insignificantes, causados por las esperanzas, los temores, la digestión y otros residuos del día, y los que son significativos. Los sueños significativos presentan tres variedades. Algunos eran visiones literales de lo que iba a ocurrir. Otros requerían una interpretación simbólica y otros eran visitas de dioses, fantasmas o amigos. Los ejemplos de estos sueños proféticos proceden de diversas fuentes antiguas, como los textos de historia, la poesía épica, las obras de teatro y las inscripciones en lugares sagrados. El historiador griego Heródoto, del siglo V a.C., es considerado el padre de la historia, aunque algunos de sus relatos se adentran a veces en el mundo del mito. En el libro primero de sus historias, el rey lidio Creso sueña que su hijo muere por una herida causada por una punta de lanza. Creso hace todo lo posible para mantener a su hijo alejado de las armas, pero le permite ir de casa, donde murió accidentalmente por la lanza del mismo hombre contratado para ser su guardaespaldas. El sueño de Creso no solo predijo correctamente el futuro, sino que puso en marcha una serie de acontecimientos que condujeron a su cumplimiento. El hecho de que un historiador como Heródoto informara de este acontecimiento atestigua la creencia generalizada en los sueños como visiones del futuro. También son comunes en la literatura antigua los sueños con símbolos que deben ser interpretados. Por ejemplo, está el sueño de Penélope en la Odisea de Homero. Penélope espera que su marido Odiseo vuelva a casa de la guerra, y mientras tanto tiene que soportar a 50 pretendientes que viven en su casa y se comen la riqueza de su marido. En su sueño, 50 gansos son matados por un águila que se revela como su marido Odiseo. Los gansos simbolizan a los pretendientes. Esto no solo fue profético, ya que Odiseo mata a los pretendientes, sino que también fue un sueño simbólico de cumplimiento de los deseos. En este mismo pasaje, Penélope distingue entre sueños significativos e insignificantes. Los sueños sin mayor significado llegan al soñador pasando por una puerta de marfil, dice, mientras que los sueños significativos pasan por una puerta de cuerno. La literatura antigua presenta a menudo a los padres que sueñan con la destrucción causada por sus hijos. Heródoto da un ejemplo de ello, cuando el rey medo Astiages sueña que su hija Mandane orina hasta inundar toda Asia. A continuación, sueña que ella da a luz a una vid que ensombrece toda Asia. Los hechiceros persas conocidos como los magos interpretan sus sueños en el sentido de que el hijo de Mandane depondrá al rey Astiages. Así fue cuando el hijo de Mandane, Ciro el Grande, destronó a su abuelo y se convirtió en rey de los persas en el siglo VI a.C. Cuando Hécuba, la reina de Troya, está embarazada de su hijo Paris, sueña que da a luz a una antorcha encendida. Una vidente le dice a Hécuba que su hijo provocará la caída de Troya, lo que efectivamente ocurre cuando las acciones de Paris provocan la guerra. Asimismo, la reina espartana Climnestra sueña que da a luz y amamanta una serpiente, poco después de ser asesinada por su hijo Orestes. Este tipo de sueño simbólico se convirtió en un motivo literario común, pero también refleja la realidad en la que la gente creía en las propiedades proféticas de los sueños. Artemidoro, del siglo II después de Cristo, nos dejó un libro sobre la interpretación de los sueños, en el que se explica el significado de soñar con símbolos como las serpientes, los cocodrilos, la caza, la agricultura y la guerra. Libro que seguramente analizaremos más adelante en futuros videos, así es que no olvides suscribirte al canal.
Incluso se explica lo que significa que un hombre sueñe con tener relaciones sexuales con su propia madre. Al parecer, este tipo de libros eran muy populares en el mundo antiguo. El tercer tipo de sueño profético consiste en la visita de un amigo, familiar o Dios que habla con el soñador. Este visitante es a veces un mensajero de los sueños disfrazado, enviado por un Dios. El mensajero onírico puede adoptar cualquier forma, dependiendo de lo que el Dios requiera. En la Ilíada de Homero, Zeus ordena a una figura onírica que se le aparezca al rey Agamenón, disfrazado de su mejor amigo Néstor. La imagen de Néstor le dice a Agamenón que lleve a sus tropas a la batalla contra los troyanos. El propósito de Zeus era sabotear al ejército griego. En la Odisea, Atenea envía una figura onírica a Penélope, que aparece como su hermana. La hermana fantasma consuela a Penélope de que su hijo volverá de su viaje. Muchos siglos después de que se escribieran estas historias, el poeta romano Ovidio continuó la tradición de las figuras oníricas en su descripción de Ceyx y Alcíone. En este poema, Alcíone no sabe que su amado esposo, Ceyx, ha muerto en la guerra, por lo que Juno envía a Morfeo, que puede cambiar de forma a voluntad, a visitarla mientras duerme. Morfeo se disfraza de Ceyx y le dice a Alcíone que su marido ha muerto. Según la literatura antigua, el visitante del sueño también puede ser un fantasma. Por ejemplo, Aquiles sueña con la visita de su compañero muerto Patroclo, que le pide que complete sus ritos funerarios para poder pasar al inframundo. Cuando Aquiles intenta agarrar a Patroclo, solo toca humo. Los aportes, objetos que se obtienen en un sueño y se poseen al despertar, son exclusivos del reino de los mitos. En un poema del poeta griego Píndaro, se dice que el héroe Perseo adquirió una brida de oro en un sueño. Aunque todos estos ejemplos proceden de mitos, parece que la gente soñaba realmente con visitas de los dioses. Asclepio era una divinidad con grandes poderes curativos. Se creía que visitaba a sus fieles en los sueños y les daba consejos médicos, diagnósticos e incluso curas. Los devotos religiosos que esperaban tener un sueño importante practicaban la incubación o el sueño ritual en un santuario. Algunos santuarios contaban con habitaciones destinadas para este fin. En este culto y en otros, ciertos objetos podían favorecer la esperada comunicación con un dios, como el baño ritual, el sacrificio de animales o dormir sobre pieles de animales. Los sueños proféticos aparecen con frecuencia en la literatura griega, desde el mito hasta la historia y las inscripciones antiguas. La cultura religiosa griega permitía creer en la veracidad de estos aparentes sueños de los dioses. Entre los griegos religiosos, esta creencia era tan fuerte que la gente compraba libros de sueños y practicaba rituales para inducir sueños proféticos.